Hace mucho antes de la existencia de la maldad y la llegada del ser humano a la tierra, los cielos eran el hogar de una bondad infinita, donde cada ángel irradiaba una luz impresionante y rendía un profundo respeto a su Creador, el Hacedor de todo. No obstante, entre todos los ángeles, uno destacaba sobremanera: Lucifer. Este querubín desempeñaba el rol de protector y sacerdote en el santuario celestial de Dios. Lideraba a todos los ángeles y destacaba por su excepcional capacidad natural, fuerza y sabiduría. Era insuperable en honor y dignidad, siendo la estrella más brillante de todas. Lucifer, considerado el primogénito de todas las creaciones divinas, fue esculpido por las manos divinas como la obra maestra de Dios. Le fue otorgado un poder que ningún otro ángel poseía, y su inteligencia solo era superada por la de Dios mismo. No obstante, en el cristianismo, Lucifer es ahora conocido como Satanás, y se menciona escasamente en las Escrituras Sagradas. Su historia en los cielos, desafortunadamente, carece de detalle en la Biblia. En este video, exploraremos en profundidad lo que la Biblia nos dice acerca de Lucifer, su pecado y las razones detrás de su rebelión contra su Creador. Examinaremos los pocos pasajes bíblicos que hacen referencia a este ser, y para brindar un panorama más completo, haremos referencia a textos no canónicos que, según las escasas menciones en las Escrituras, arrojan luz sobre su historia. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida a este relato sobre un ser que alguna vez fue uno de los ángeles más respetados y admirados, y que desempeña un papel crucial en el cristianismo, donde Satanás representa la maldad y el sufrimiento eterno como el adversario de Dios y el tentador primordial. El único propósito de Lucifer, según lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, es seducir a aquellos que siguen los mandamientos de Dios y guiarlos hacia la oscuridad. Por lo tanto, es esencial conocer más acerca de este ser. Pero, ¿qué nos revela exactamente la Biblia al respecto? Para obtener más información, recurriremos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, que dice: «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y dotado de hermosura. Estuviste en Edén, en el huerto de Dios, y tu vestidura estaba compuesta de toda clase de piedras preciosas. Los tamboriles y flautas eran tu adorno en el día en que fuiste creado». Estas palabras nos brindan una visión de su belleza y perfección, ya que era considerado el epítome de la perfección y estaba revestido de esplendor y sabiduría celestial. En el versículo 14 del mismo capítulo, se describe a Lucifer como un querubín grande y protector, lo que nos sitúa en la jerarquía angelical. Los querubines ocupan uno de los niveles más altos de esta jerarquía, solo superados por los serafines, que están más cercanos a Dios para alabarlo. Los querubines son ángeles que poseen dos pares de alas, como se ilustra aquí. Son los guardianes de la gloria divina en los cielos y las estrellas. Su nombre, los próximos, o los segundos, sugiere que, aunque no se manifiestan ante los humanos, su luz divina puede influir positivamente en nosotros, recordándonos la gloria del Creador. Lucifer formaba parte de este selecto grupo y era el querubín más respetado, sabio y hermoso, como se detalla en estos versículos. El versículo 15 del mismo capítulo añade significado al relato al afirmar que Lucifer era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado, hasta que se encontró maldad en él. Esto subraya que Dios no creó el mal, sino que Lucifer, en algún momento, se corrompió y se volvió el portador del mal. Debido a tus numerosas actividades comerciales, te llenaste de iniquidad y pecaste, lo que resultó en que fueses expulsado del monte de Dios y arrojado de entre las piedras ardientes. Querido querubín protector, tu corazón se enalteció debido a tu belleza y corrompiste tu sabiduría debido a tu esplendor. Invito a todos a explorar más sobre esta narrativa en el capítulo 28 de Ezequiel, donde podrán encontrar más detalles. Es evidente que Lucifer, seducido por su propia belleza y sabiduría, y su deseo de obtener más, se llenó de odio y maldad, lo que finalmente lo llevó a pecar. A pesar de tenerlo todo, incluyendo el respeto, el amor de su Creador y la admiración de los otros ángeles, Lucifer anhelaba aún más. Su orgullo creció en su corazón, llevándolo a desear la gloria de Dios.
Es fundamental recordar esta perspectiva, ya que a continuación citaré otros textos que, aunque no se encuentran en la Biblia, proporcionan más detalles sobre su caída y la guerra en los cielos. En Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, también se hace referencia a Lucifer: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? He sido arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios elevaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré por encima de las nubes, seré semejante al Altísimo. Jesús también presenció la caída de Satanás del cielo, como lo menciona en Lucas 10:18, y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como mencioné anteriormente, las menciones sobre Lucifer y su caída en las Escrituras son escasas, por lo que debemos tener en cuenta estos pasajes para obtener una comprensión más completa de su historia. Ahora, con estos pasajes bíblicos y la introducción de un relato inspirado en el libro Historia del Mundo Angélico del sacerdote Antonio Fortea, podremos entender con mayor profundidad la caída de Lucifer. Las menciones serán literales según este autor, mientras que otras serán parafraseadas. Les recomiendo encarecidamente leer la fuente original para obtener una comprensión más completa. Comencemos. Lucifer era el ángel más hermoso y poderoso de todos. Su resplandor superaba al de cualquier otro ángel. También se le conocía como la estrella de la mañana, debido a su brillo y su inteligencia. Era el epítome de la perfección, lleno de sabiduría y dotado de belleza. Todos los ángeles lo admiraban y respetaban. De hecho, Lucifer era la creación más hermosa de Dios, su obra maestra. Es difícil imaginar la magnitud de su esplendor tal como fue creado por Dios. Resulta asombroso que tantos ángeles se alejaran de Dios para seguir a una criatura. A pesar de que el sol sea grande, la luna, al interponerse, puede eclipsarlo por completo. De manera similar, cuando uno se situaba detrás de Lucifer, parecía que él era el centro de todo. La estrella de la mañana daba la impresión de que su valía superaba a todas las demás jerarquías angélicas. No obstante, no era la realidad, pero su perfección era tan extraordinaria que creaba esa ilusión. Es incomprensible cómo el ángel más hermoso y leal a Dios pudo caer tan bajo. Resulta aún más desconcertante cómo el ser más brillante en un universo de soles pudo transformarse en lo que es hoy. Si no pueden imaginar esto, les resultará difícil entender cómo convenció a tantos ángeles para que lo siguieran a él en lugar de a Dios. Los ángeles no eran ingenuos, no eran como niños a los que se podría engañar con discursos vacíos. Lucifer fue el primero en alejarse de la luz de Dios hacia la oscuridad de la noche, por lo que se le llamó estrella de la mañana, ya que es la primera en aparecer en la oscuridad de la noche. El nombre, Lucifer, también significa el que trae luz, y de hecho, él irradiaba luz, ya que compartía su conocimiento sobre la naturaleza de Dios. Era un placer escucharlo, pues Lucifer era benevolente, amaba a Dios y tenía buenos sentimientos que compartía con otros ángeles. Su deseo principal era hacer el bien a sus semejantes. Es importante comprender que Lucifer no siempre fue malo. En realidad, fue el más destacado entre los ángeles debido a su bondad, autoridad, respeto y ascendencia, y estos elogios eran completamente merecidos. Su voz, que hablaba de Dios de una manera única, resonaba con una profundidad y poder que ningún otro ángel podía igualar. En la jerarquía angelical, algunos eran tronos y otros príncipes, pero Lucifer era el trono de tronos y el príncipe de los príncipes. Si pudiéramos comprender la magnitud de la obra maestra que era Lucifer en los ojos de Dios, entenderíamos por qué Dios mismo elogia su propia creación al hablar de Leviatán en el libro de Job. Incluso en su pecado, la obra de Dios no fue destruida, y Lucifer mantuvo su fuerza. Como se mencionó anteriormente, entre los ángeles existían jerarquías, y Lucifer pertenecía a la más alta jerarquía, la de aquellos que ofrecían el sacrificio de alabanza. Era el sumo sacerdote cuya voz poderosa y profunda se alzaba por encima de los coros de los demás ángeles para rendir homenaje a Dios. Ahora, podrían preguntarse cómo fue posible que tantos ángeles cayeran junto a Lucifer. La respuesta radica en que les resultaba más fácil comprender a una criatura que a la trascendencia divina. La verdadera esencia de Dios estaba velada por la nube de la trascendencia, mientras que las criaturas se mostraban más comprensibles para su entendimiento. Muchos ángeles admiraban a Lucifer, algunos más allá de lo razonable, lo justo y lo apropiado.
Sin embargo, esto no afectaba a Lucifer en su rectitud y honestidad. A pesar de las admiraciones, Lucifer tenía un secreto que nadie sabía. Dios se comunicaba con él a menudo en privado. Las palabras paternales del Dios Supremo le advertían que estaba dejándose llevar por pensamientos terrenales. No es que pensara cosas malas en sí, pero se estaba distrayendo con asuntos que enfriaban su corazón. Sus propios proyectos intelectuales le consumían un tiempo que debería haber dedicado a estar con Dios. La comunicación con otros ángeles ocupaba cada vez más su tiempo y su atención, a expensas de su relación con su Creador. De manera casi imperceptible, su amor se fue enfriando. Aún no había cometido ningún pecado en el sentido tradicional, pero su psicología estaba cambiando. Experimentó una transición profunda que nadie notaba, excepto Dios, quien le hablaba con frecuencia y le advertía. Hubo momentos en los que Lucifer deseó con fuerza amar a Dios por encima de todo, pero su propio honor y el bienestar de otros comenzaron a mezclarse y a identificarse como una sola y misma cosa. Lucifer se convirtió en un ser cada vez más centrado en sí mismo. A través de todas estas etapas, se hizo evidente que su autoconcepto se inflaba, pero aún no había pecado en el sentido en que lo conocemos. A pesar de que Dios había hablado en múltiples ocasiones al corazón de Lucifer en privado, sabía que se acercaba el momento de la revelación que iba a realizar al mundo. Sin embargo, esta revelación se retrasó varias veces para permitir que Lucifer creciera en humildad. Dios le advirtió en repetidas ocasiones que esta revelación sería una gran prueba para él y que debía prepararse. Le dijo, «Hijo mío, el viento y las tensiones serán muy fuertes, debes prepararte». Lucifer respondía a su padre con un sincero deseo de obediencia a sus mandatos. Él no prometía ser perfectamente fiel, pero expresaba su deseo de ser fiel con todo su corazón y desde lo más profundo de su ser. A pesar de todas estas interacciones, y a pesar de su gran belleza y poder, Lucifer comenzó a anhelar más. Su deseo por más poder y gloria creció, y ya no estaba satisfecho con alabar a Dios, ahora quería ser Dios. Reconoció que sus cualidades superaban con creces a las de los demás ángeles y anhelaba la gloria que solo podía pertenecer al Creador. Aunque Lucifer era libre y tenía la capacidad de superar sus propias tentaciones y ser fiel, comenzó a ceder a su orgullo y deseos. Su padre, Dios, retrasó nuevamente el momento de la prueba y le ofreció más tiempo, pues lo amaba como un padre ama a su hijo y creía que Lucifer podría cambiar. Sin embargo, llegó un momento en que se debía considerar a los demás ángeles y no solo la historia personal de uno de ellos. Finalmente, el día tan esperado llegó. Se hizo silencio en los cielos, y Dios habló de manera solemne. Dio a conocer su plan de crear un universo material y la vida en él, incluyendo la creación de la humanidad. Este anuncio conmovió profundamente a los ángeles, y se alegraron de oír al Creador revelar esta sorprendente noticia. Era un plan que nunca habrían imaginado. Luego, Dios les pidió algo más difícil, que lo adoraran hecho hombre, bajo la apariencia de Jesucristo. Esta revelación del misterio de la encarnación impactó a los ángeles, y Dios les dijo que lo adoraran bajo esta forma humana. Fue un acto asombroso ver cómo la luz divina se encarnaba por completo en carne. A pesar de que millones de ángeles se regocijaron por lo que estaba sucediendo, uno de ellos no podía moverse ni hablar, simplemente miraba con un rostro que reflejaba vacío y destrucción interior. Un sentimiento de amargura lo invadió, ya que no había sido elegido como el receptor de la unión hipostática. Lucifer permitió que el pecado se arraigara en su corazón, dejando que la envidia y la maldad se infiltraran en su ser. Lo que antes era amor y respeto hacia su padre se transformó en odio, todo debido a su ansia de poder. Lucifer evaluó las posibilidades por las cuales la unión hipostática podría haberse llevado a cabo en él mismo. Creyó que, sin perder su propia esencia, podría haber sido el recipiente perfecto para contener la divinidad encarnada sin dejar de ser Dios. Se preguntó por qué Dios había elegido lo más imperfecto y por qué lo humillaba. Con muchas preguntas y una creciente ansiedad, Lucifer, siendo el único ángel que no se arrodilló ante Dios, pronunció la palabra no de manera firme y desprovista de emoción. Su mirada estaba fija en el trono de Dios, y repitió su negativa con autoridad, como si fuera un rey desafiando a su soberano. Los otros ángeles presentes no podían creer lo que estaban presenciando, el ángel más puro y bello rechazando a Dios frente a todos. Lucifer volvió su mirada hacia la multitud de ángeles y explicó con gran seguridad que lo que Dios estaba diciendo estaba equivocado.
con astucia y sabiduría, explicó por qué consideraba que la afirmación de Dios era incorrecta, afirmando que no podían aceptar lo inaceptable y que Dios había cometido un error. Los ángeles quedaron atónitos y escucharon atentamente las palabras de Lucifer, que parecían tener sentido, no porque lo fueran, sino porque él sabía cómo hablar con persuasión y elocuencia. Sin embargo, en respuesta a su discurso, se oyó una voz poderosa y asombrosa que exclamó: ¿Quién como Dios? Esta declaración tuvo un impacto más profundo que todo el discurso de Lucifer y despertó a todos los ángeles, recordándoles la imposibilidad de desafiar a Dios. En ese momento, el arcángel Miguel, que tenía una jerarquía más baja, se enfrentó a Lucifer y lo llamó soberbio. Esto ocurrió cuando Lucifer aún era respetado y amado por todos, cuando estaba en la cúspide de su honor, y nadie se habría atrevido a desafiarlo de esta manera. Las palabras de Miguel estaban llenas de convicción y afectaron profundamente a Lucifer. Aunque le dolió en gran medida, no pudo resistirlo y se retiró, volviendo la espalda a Miguel. Este evento marcó el inicio de la gran rebelión. Lucifer comenzó a formar un poderoso ejército con los ángeles que estaban dispuestos a seguirlo en su lucha contra Dios. De alguna manera, su discurso seguro había dejado una huella en el pensamiento de muchos ángeles, invadiendo sus mentes y confundiéndolos. Muchos creyeron que al adorar a Lucifer, podrían estar más cerca de él. Estos ángeles que se unieron a la rebelión ahora son conocidos como ángeles caídos, aunque antes eran los seres más hermosos y esplendorosos en los cielos. Dios les habló a todos sobre lo que habían hecho bien y mal, así como sobre la justicia, la verdad, la nobleza, la santidad, lo correcto y lo incorrecto, lo recto y lo desviado, lo perfecto y lo imperfecto. También les habló de la esperanza de los gozos celestiales y la felicidad de seguir el camino que conduce a la vida. Dios habló como un maestro y como un rey. Sin embargo, lo más sorprendente estaba por venir. Dios les pidió más a los ángeles. La prueba mencionada anteriormente era solo el comienzo, y el santificador debía exigir más a los ángeles para forjar sus espíritus en el fuego de la prueba. Dios les reveló que el misterio de la encarnación no lo era todo, también les mostró la historia de iniquidad que corrompería a los seres humanos. Estos seres finitos, ingratos, se rebelarían y llegarían incluso a matar a Dios. Este acto de rebeldía parecía absurdo, ya que Dios les había dado la mayor muestra de amor, y ellos respondían con odio. Lo que cambió la mente de muchos ángeles fue la visión de la crucifixión. La idea de adorar a un Dios crucificado, arrodillarse ante un cuerpo destrozado, ensangrentado y lleno de heridas, con un sufrimiento extremo, fue impactante. Esto fue lo que finalmente desencadenó la rebelión en un gran número de ángeles. Cada vez más ángeles decían que Lucifer tenía razón, argumentando que Dios no podía pedirles algo que parecía ir en contra de la lógica. La duda surgió entre los ángeles: ¿podría Dios no ser tan divino? Tal vez sea simplemente un ángel poderoso. ¿Y si es solo una versión más grande de Lucifer? Estas preguntas empezaron a socavar la lealtad de muchos ángeles, ya que creían que si Dios les pedía algo que iba en contra de la lógica, ya no podía ser considerado Dios. La rebelión se extendió gradualmente, incluso algunos ángeles de alto rango se unieron a la causa de la rebeldía. La desconfianza y el cuestionamiento minaron la armonía en todas las jerarquías angelicales, subestimando la influencia del error. Entre los ángeles que permanecieron fieles a Dios, destacó uno en particular, que, a pesar de no ser de alta jerarquía, sobresalió por su amor y devoción. Este ángel mantuvo encendida la llama de la fidelidad incluso en los momentos más oscuros de la batalla, cuando parecía que la mitad de los ángeles se estaban rebelando. Este ángel, llamado Miguel, irradió fe y amor, iluminando a muchos otros. En el punto más crítico, en medio del silencio inicial, exclamó con firmeza: ¿quién como Dios? Este grito se convirtió en su nombre, Miguel, el incansable y invencible luchador. Miguel continuó destacándose como un guerrero de la fe, y finalmente lideró una poderosa lucha junto con sus ángeles contra el dragón y sus seguidores. En esta batalla, la verdad, la fe y la esperanza prevalecieron. A pesar de ser un arcángel de menor jerarquía, Miguel ganó la batalla debido a su constante lealtad a Dios. Como resultado, Lucifer, ahora conocido como Satanás, fue expulsado del cielo junto con un tercio de los ángeles que lo siguieron. Así concluyó la batalla celestial, en la que el ángel que alguna vez fue el más hermoso y perfecto fue desterrado, perdiendo la mayoría de sus atributos y cayendo al abismo.
Su objetivo ahora es seducir a aquellos que siguen los mandamientos de Dios y llevarlos hacia la oscuridad. Esta historia es asombrosa y esperamos que la hayas disfrutado. Agradecemos a todos los que han permanecido con nosotros hasta el final. Si les ha gustado, les animamos a suscribirse, reaccionar y activar la campanita. Cuídense mucho y nos vemos pronto.